Hola gente, hoy les traemos la receta de unos baguetines estilo francés con esa cobertura crocante que tiene ese crunchy hermoso. Son especiales para hacer sándwich. Eso sí, tenemos que esperar hasta que se enfríen. Nos tienta a todos comerlos apenas salen del horno. Pero haceme caso, espera que son tremendos. Sin más, a la receta. Arrancamos con la preparación para estos tremendos baguetines estilo francés. Para ello, el primer ingrediente que vamos a utilizar va a ser la levadura seca. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a activarla. Vamos a agarrar de la cantidad que tenemos de agua de esta receta, vamos a utilizar 2 cucharadas. Le vamos a poner dentro del recipiente que tenemos la levadura seca y esto va a generar que se vaya activando. ¿Por qué decimos activando? Porque va a formar como una espuma. Esa espuma después sí la vamos a utilizar dentro de la mezcla. Ahora lo que hacemos es batir. Batí un poquito hasta que se mezcla bien, que ves que se desgrana. Y una vez que lo tenés ahí, lo dejas al costado a que repose mientras continuamos con el resto de la preparación. Sigamos. En un bol vamos a verter toda la harina. Y lo que vamos a utilizar después únicamente va a ser en este momento el agua tibia. Vamos a tirar toda el agua tibia que nos queda del contenido de la receta. Vamos a mezclar bien, haciendo de esta manera que no quede nada de harina en los bordes. Una vez que tienen toda la harina unida con el agua, que nos queda como un engrudo, vamos a proseguir. Esta técnica tiene el nombre de autolisis y se utiliza normalmente en el pan francés. ¡Baja! Ni que supiera, ¿no? Mirá el dato que tiró. ¿Qué es lo que nos genera esta técnica? Esto permite que vaya hidratando todo el almidón que tiene la harina. Seguimos moviéndolo un poquito más para ver que quede bien unido. Lo despegamos un poquito de los costados. Igualmente va a quedar como un engrudo, ¿no? Pero ves que toma un poquito de fuerza y toma un poco más de elasticidad. Lo vamos a dejar en este recipiente, lo vamos a tapar y esperamos 20 minutos dejando la masa que esté en reposo. Una vez transcurridos esos 20 minutos, vamos a destapar y utilizar la masa dentro de ese mismo bol. Empecemos a colocar los ingredientes. Arrancamos por la sal. Arrojamos toda la sal sobre la masa y con la ayuda de una cuchara sacamos el restante y empezamos a presionar sobre la misma. ¿Cómo hacemos? Presionamos y movemos para que se vaya uniendo la masa como si estuviéramos mezclando, ¿sí? Ayudamos con la cuchara, le damos, esto nos va a llevar unos minutos hasta que esté todo uniforme. Una vez que terminemos con la sal, vamos a generar el mismo procedimiento con la levadura. ¿Con qué levadura? Con la que ya dejamos haciendo espuma. Una vez que ya está toda en espuma, que está más líquida, la tiramos sobre la masa y ahí empezamos también a esparcirla de la misma manera que hicimos con la sal, con ayuda de una cuchara y con los mismos movimientos. Eso sí, tranquilo, que sea una cuchara resistente, porque con la fuerza que hacemos puede ser que se nos rompa. Así que le damos un poco y una vez que está todo amalgamado y lo tenemos ahí preparado, lo vamos a llevar a la mesada y lo vamos a empezar a trabajar con las manos. Va sacando la masa de a poco, lo va tirando porque sí cuesta un poquito porque se pega y la vamos a empezar a trabajar. Como ves, se pega un poco en los dedos, se pega en la mesada. A esta masa, ¿que le falta harina? No, harina no. Un poco de elasticidad. Eso lo generas golpeándola y trabajándola un poco con una técnica de amasado. Paso a explicarte simplemente qué consiste. Agarramos la masa, la levantamos, la tiramos sobre la mesada y plegamos hacia adelante. Volvemos a agarrar la masa por los costados y hacemos el mismo movimiento. Vas a notar más o menos entre 5-8 minutos que le va dando una forma más lisa a la masa. No seas impaciente, por ahí esos 5 o 8 minutos que necesitas se pueden llegar a ser 10 o 12. Eso depende de la capacidad de amasado que le va generando cada uno. Ya cuando vayas haciendo las próximas veces esta masa va a ser más sencillo. Como ves, va tomando un poco más de fuerza y elasticidad. Ahora sí, ya una vez que generamos la masa de esta manera,
vamos a hacer simplemente esto. Vamos a armar un bollo y lo vamos a dejar reposar nuevamente. Ahí está. Como ven, ahí tomó la masa un poco más de forma más elasticidad. Y si bien se sigue pegando, lo que hacemos es generar ese bollo que venimos hablando. Sacamos un poco con harina la masa que nos quedó en las manos y ahí seguimos, le damos un poquito más de forma al bollo y lentamente lo vamos llevando ya a que no quede pegado en ningún lado ni se nos pegue tanto en las manos. Si es necesario, una vez más, limpiarse las manos con harina para que no se nos siga pegando esa masa y volver a formar ese bollo, lo hacemos. Luego de esto, que ya tenemos el bollo preparado, vamos a agarrar el recipiente que venimos usando y le vamos a echar bastante harina. Esto lo hacemos así no se nos pega el bollo a la masa que ya teníamos, que nos ha quedado en el mismo recipiente. Lo movemos un poquito más, lo llevamos al recipiente. Acá lo podés ver cómo quedó la masa más lisa. Lo tapamos nuevamente y lo dejamos en reposo durante 1 hora. Tratamos de que sea en un lugar que sea cálido, el más cálido de la casa, porque lo ideal sería entre 20 y 24 grados. Enharinamos la mesada y colocamos la masa sobre la mesada. ¿Qué hacemos en esta ocasión? Vamos a trabajarla de la siguiente manera. En principio le sacamos el excedente de harina. Siempre le tenemos que sacar el excedente de harina. ¿Por qué hacemos esto de sacar el excedente de harina? Porque si no se lo quitamos nos quedaría esa harina cruda entre la masa cuando hacemos los pliegues, y cuando lo llevemos a cocinar se notará al cortarlo y a comerlo esa harina cruda entre medio. Entonces comencemos con los pliegues. ¿Cómo vas a hacer? De la siguiente manera, muy sencillo, en vertical y horizontal. Recordá siempre, cada vez que mueva la masa, sacarle el excedente de harina antes de hacer los pliegues. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya te dije, en vertical y horizontal. Eso sí, vale rotar la masa, se puede. Hacemos de esta manera, primero para un lado por la mitad y después envolvemos para el otro, para que nos quede un pliegue sobre la masa y sobre ese otro pliegue lo tapamos con masa. Lo mismo hacemos para el otro lado. Esto lo hacemos 2 veces para cada lado. Una vez que tenemos de esa manera, una vez que hicimos los pliegues, llevamos desde abajo, haciendo fuerza para abajo y rotándolo, armamos un bollo. Ese bollo lo vamos a llevar nuevamente al recipiente, que vamos a volver a enharinar nuevamente para colocar nuestro bollo y dejarlo ahí en reposo durante 1 hora más. ¿Cómo colocamos el bollo esta vez? Lo vamos a colocar diferente. Vamos a agarrar el bollo y lo vamos a dar vuelta para colocar la parte superior que teníamos para abajo y que quede toda la parte esa que queda como arrugada, o el círculo del pliegue de la unión del bollo, para arriba. Una vez que ya estuvo en descanso 1 hora, lo vamos a retirar para trabajarlo. ¿Ves cómo quedó todo arriba? Bueno, entonces lo tiramos nuevamente a la mesada y lo vamos a empezar a trabajar. Para ello enharinamos esta vez bien la mesada para que no se nos pegue y trabajar tranquilos. ¿Qué hacemos nuevamente? Sí, nuevamente vamos a agarrar y sacar la harina. Le sacamos todo el excedente de harina que tiene y lo vamos a cortar al medio. Que para esta preparación nos van a salir 2 baguetines. Con los ingredientes que te damos salen 2 baguetines. ¿Qué hacemos? Nuevamente lo aplanamos y ¿qué vamos a hacer? Nuevamente los pliegues. Pero esta vez, solo una vez hacia cada lado. Una vez en vertical y una vez en horizontal. Una vez que hicimos los pliegues, que estos pliegues se hacen para que se forme la miga adentro, ¿no? Por eso vienen tanto el sistema de pliegues. Lo llevamos a armar un bollito. Este bollo lo vamos a dejar en reposo y lo mismo vamos a hacer con la otra masa restante, ¿sí? El mismo procedimiento. Sacamos el excedente de harina y te mostramos otra vez por si te quedó alguna duda con la forma de hacer los pliegues. Primero para un lado por la mitad, después el otro por arriba,
aplastamos bien y después vamos para el otro lado. Una vez que hicimos los pliegues para un lado y para el otro, nos queda armar el bollo. Lo damos vuelta y armamos el bollito. Lo hacemos en forma circular y ya nos quedan los dos en reposo. ¿Cómo los vamos a dejar? Los vamos a dejar con un film tapados. ¿Para qué? Para que no se sequen y no pierda la humedad. También te explico que todo este sistema de pliegue que estamos haciendo sobre la masa se hace para que no pierda gas la fermentación. Entonces continuamos, agarramos los dos bollos, los preparamos ahí, los tapamos con el film y los vamos a dejar en reposo durante 10 minutos. Sí, nuevamente en reposo. Hasta ahora llevamos los 20 minutos de principio del reposo de la masa y después ya con todos los ingredientes 2 horas de reposo. Vamos a dejarlo en reposo 10 minutos más. Que esto es para que el gluten no tenga tanta tensión, o sea, esa fuerza o resistencia que genera la masa al recién haber sido trabajada. Pasados esos 10 minutos, vamos a empezar a trabajar los bollos. Damos vuelta a la masa, aplastamos bien, sacamos el excedente de harina y vamos a empezar a trabajarlo de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir enrollándolo como un cilindro y aplastando cada vez que vamos hacia atrás. De esta manera. Una vez que lo formamos tipo chorizo, lo vamos a enrollar. Sellamos bien, enrollamos y lo afinamos para las puntas. ¿Esto para qué? Para que tome la forma del baguettín. Ahí ves, esto lo hacemos lentamente, lo llevamos de a poco sin presionar mucho, suavemente. Lo vamos llevando y lo tenemos casi listo para llevarlo a la asadera. Y una vez que lo tengamos en la asadera, lo llevaremos al horno. Antes de eso, preparamos bien el otro bollo, lo afinamos de la misma manera y lo vamos a tener que dejar unos segundos también en reposo, más que unos segundos. Antes de eso, vas a llenar de harina un repasador, ¿sí? Como escuchaste, un repasador completamente enharinado. ¿Para qué hacemos esto? Es un método para que vos después puedas pasar estas baguettes de forma sencilla a la placa, porque todavía las tenemos que dejar reposar un poco más, ¿sí? Entonces preparamos bien el repasador haciéndole un borde en el comienzo, enroscándolo un poquito, ponemos la primer baguette, le hacemos un borde sobre esa baguette, ponemos la otra baguette siguiendo y le hacemos un borde al final. Después vamos a tapar con el mismo film que teníamos cubriendo los bollos y lo vamos a dejar reposar. Si el horno es a gas, únicamente la llama es desde abajo. Si es eléctrico que tenés resistencia abajo y arriba, vas a poner en la parte de abajo únicamente que dé calor. Lo vamos a tener más o menos a 220 grados al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que lo tenemos caliente, vamos a agarrar y en la placa que colocamos abajo le vamos a echar agua. ¿Por qué hacemos esto? Para generar vapor y imitar un poco a un horno de panadería, ¿no? Una vez que generamos ese vapor, nos apuramos a cerrar la puerta y nos llevamos la asadera de arriba. Ahora sí, te vamos a mostrar cómo colocamos las baguettes en la asadera sin tocarlas, ni apretarlas, ni moverlas para que pierdan esa gasificación que generó la masa. Entonces, la deslizamos desde el trapo, la ponemos en una tablita y de ahí la llevamos a la asadera. ¿No la agarraste? Ahora te mostramos nuevamente. Después de colocar las dos baguettes en la asadera, vamos a hacerle el corte antes de la cocción, ¿sí? Entonces le hacemos el corte, que esto ya fermentó, en el medio para que quede la formita esa de la baguette, ¿no? Una vez que lo tenemos ahí, lo vamos a llevar al horno. Pero ¿qué hacemos? Una vez que colocamos esa asadera en el horno, vamos a mandar en la placa de abajo el agua restante para generar nuevamente esa humedad. Cerramos y se nos genera todo ese vapor que le va a dar la cocción a estas baguettes. ¿Cómo es la cocción? Es en dos partes.
La primera va a ser a 210 grados con la placa que genera humedad abajo. Una vez que pasan los 10 minutos, vamos a abrir el horno, vamos a retirar esa placa que teníamos abajo generando humedad para terminar la cocción del pan, pero esta vez que genere el calor tanto abajo como arriba. O sea, prendemos la resistencia de arriba también en el horno eléctrico. Esto es para generar que sea más crocante y que quede dorado. Esta segunda cocción va a ser a 190 grados más o menos, sí, un horno moderado abajo. Lo tenemos ahí durante unos 15 minutos o más. Eso depende de cómo te guste a vos el tono del pan. Si te gusta un poquito más blanquito o más doradito.